Muy buena noche, de nuevo a su programa Acción Positiva, y le estamos muy agradecidos por volver a unirse con nosotros acá, a seguir en este interesante tema con el señor embajador Ibarra, con quien hemos venido platicando ya sobre la historia anterior, y con el licenciado Orellana, que nos ha ilustrado ambos sobre los antecedentes de Belice, del acuerdo especial, de la zona de adyacencia, en fin, una cantidad de información muy importante que los guatemaltecos tenemos que conocer. Yo les voy a poner aquí en portada el mismo libro que les habíamos enseñado en el programa anterior, porque ese libro tiene una gran cantidad de información y ustedes pueden solicitarlo en Cancillería, y vamos a hacer una gestión para que acá también en Acción Positiva podamos otorgárselos. Yo creo que mientras más guatemaltecos estén empapados del problema, conozcan la historia, claro, mejor va a ser la capacidad de analizarlo y de resolverlo. También tengo una tesis muy interesante, que es una tesis de graduación en el grado de abogado de la licenciada Rosa María Ibarra Javier. También la van a tener ustedes en su pantalla, porque es una recopilación histórica jurídica del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Es decir, hay una gran cantidad de material bibliográfico muy bien preparado que nos puede ayudar a comprender mejor el problema y a encontrarle soluciones. Señor embajador, licenciado, gracias por estar de nuevo en este programa. Gracias, doctor. Creo que en el anterior hicimos un muy buen resumen de la situación, y pues ahora podemos continuar trabajando en el tema. Lo último que hablábamos, señor licenciado, era el tema relacionado con la zona de adyacencia y el hecho que OEA ha estado presente desde el año 2000 y tiene ya oficina, entiendo yo, del año 2003, y sin embargo, y desafortunadamente, es en esa zona de adyacencia o en relación a la misma que se han producido incidentes en la cual han fallecido ya 10 guatemaltecos, incluyendo recientemente un niño de 13 años, su hermano y su padre también reciben impactos de bala, y resulta que no pasa nada, ¿no? Resulta que de repente viene un dictamen o una resolución de OEA en la cual incluso le piden a Guatemala que pida una disculpa por lo sucedido. Embajador, ¿usted nos podría ampliar un poquito sobre este tema? Bueno, mire, doctor, y su estimada audiencia que nos ve y nos escucha esta noche, realmente es un problema bastante complicado, más de lo que se quiere dar a entender. Entiendo de que el informe, obviamente totalmente parcializado, en donde asesinan a un niño de 13 años, algunos dicen que fueron 9 balazos, otros que fueron 8, no importa cuántos, el tema es que lo asesinaron. Y el informe que manda la OEA, lo manda, digamos, muy negativo para Guatemala, cuando se asesinó a un niño, se baleó a su hermano menor aún, y también balearon a su padre. Es decir, gente que estaba trabajando o venía de trabajar, al parecer, de cultivar, que no podían significar ninguna amenaza para una tropa de soldados que estaba del otro lado. O no sabemos si estaban inclusive en Guatemala, porque lo que ya hemos dicho, hay una zona, un área ahí de 2 kilómetros, pero pensemos en que estaba en el área de Belice. Mire, está la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos a los trabajadores migratorios y sus familiares, la cual la firmó, la ratificó Belice, la firmó, la ratificó Guatemala. De hecho, se lo digo como experto en ese tema, porque me tocó estar como experto en el comité por 4 años en Ginebra, viendo precisamente el tema migratorio a nivel mundial. Y digamos, todos los países que han firmado esa convención y la han ratificado, está Belice y Guatemala.
Y una de las cosas que menciona la convención en su reglamento es que ningún migrante puede significar, se le puede tratar como delincuente en otro país, y que independientemente de cuál sea su estatus migratorio, no puede ser sujeto de ninguna agresión. Todo lo contrario, se le tiene que proteger y se le tiene que brindar los mismos beneficios que tiene un ciudadano del lugar al migrante. Para los niños, y el padre de dos niños, Alvarado, que estaban en Belice, o estaban en la zona de adyacencia, que fueron baleados y asesinado uno, calificaban como migrantes temporales, porque ellos están en la frontera, ni siquiera vivían allá o estaban extrayendo cosas. Por lo tanto, es inaceptable, bajo cualquier punto de vista, este informe que han enviado la OEA. Ha generado en nuestros medios locales, en nuestra población, ese malestar muy fuerte, embajador, porque hablábamos de 10 personas que han fallecido. 11. Y yo no he oído de alguien de Belice, pues. O sea que nosotros hayamos sido agresores, sino que ha sido al revés. Hay una cuestión interesante, doctor. A los soldados que han asesinado a guatemaltecos en esta región han sido condecorados por el gobierno de Belice por una acción que han hecho contra campesinos indefensos en el área. Bueno, imagínense la barbaridad que estamos oyendo. Ahora me pregunto yo, ¿qué tan fuerte puede ser la posición de nuestras autoridades? O ha sido, porque estamos hablando de 11 personas a lo largo de años. Hemos tenido una posición fuerte, valiente, por así decirlo, o simplemente hemos concedido lo que ha sucedido y por ende abriendo las puertas a que estos abusos se sigan dando, embajador. Bueno, mire, licenciado. Yo creo en este caso que vale la pena mencionarlo. Yo pienso que las fuerzas políticas representadas en el Congreso hoy en día no tienen que ver este tema como un tema que le compete únicamente al Ejecutivo. Yo creo que en este caso tan importante, que es un tema de Estado, deben estar las fuerzas políticas representadas en el Congreso apoyando al Ejecutivo en estos temas. Pero el Ejecutivo también tiene que tener una posición firme, determinante en este tema y no seguir dejando las cosas como que fueran muy sencillas, cuando realmente lo que tenemos son asesinatos, violación a un derecho, al derecho más sagrado, que es la vida. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser enérgica la protesta del gobierno de Guatemala y una posición muy fuerte en este tema, y debe ser apoyado por todos los guatemaltecos, por todas las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso, en favor de que el gobierno de Guatemala pueda hacer el reclamo pertinente y que no se quede con el informe que envió la OEA, porque es totalmente parcializado. Licenciado, ¿algún comentario? Mencionaron un par de comentarios a lo dicho muy bien por el embajador Ibarra. Creo que la reacción en este momento del gobierno actual ha sido adecuada. Lo que siento es que solo reaccionamos, doctor. Tenemos una emergencia y en ese momento nos volcamos a ver, porque la prensa lo saca y lo exhibe, o porque tenemos la emergencia en el momento del asesinato del niño. Esto tiene que ser una tarea permanente del gobierno a través de sus ministerios. El abandono en que hay muchas de las poblaciones en Guatemala se ve aún más agravado en la zona de adyacencia. Ahí no hay presencia de salud, no hay presencia de educación, no hay presencia de seguridad, y si falta la presencia del Estado, por supuesto que se aprovecha por parte de Belice
en esta estrategia dantesca, esta estrategia sin sentido de pretender marcar con esto autoridad, eventualmente para que le sirva en un juicio futuro. Y para ello hacen uso desmedido de la fuerza en contra de personas inocentes y campesinos que por no tener los medios adecuados económicos de subsistencia tienen que recurrir a lo poco que tienen alrededor. En este caso, imagine usted un padre con 2 menores dedicados a cultivo de pepitoria o de algún otro cultivo que es legal, son asesinados ni siquiera por balas del ejército beliceño, sino de una ONG que estaba acompañando a los soldados. Es decir, que de antemano actuaron para que fuera una ONG estatal la que cometiera el asesinato. Y una OEA que inexplicablemente piensa que eso fue un acto de defensa de una patrulla fuertemente armada. Ahí es donde yo creo que la OEA se ha acomodado y no está cumpliendo la función que se le encomendó desde el año 2003, que es velar porque se respeten los derechos humanos de las personas que están en la zona de adyacencia. Y como usted bien lo ha dicho, los violadores de estos derechos han sido las fuerzas de defensa de Belice y nunca en ningún caso el ejército de Guatemala o una policía guatemalteca. Bueno, pues yo creo que de lo que dice el señor embajador, el señor licenciado, creo que los guatemaltecos tenemos que reflexionar esto. Usted mencionaba algo, señor embajador, ese Congreso que tiene que apoyar obviamente al Ejecutivo, pero obviamente el Congreso depende del soberano, que es el pueblo, del ciudadano. Cierto. Entonces los ciudadanos tenemos que empoderarnos. Muchos de los señores diputados que ahí están no representan al pueblo de Guatemala. Llegaron ahí porque los jalaron en una lista, porque ahí quedaron, pero desafortunadamente en este momento eso es la realidad. Pero yo le hago un llamativo a usted, a todos los guatemaltecos que están viendo este programa, exijamos a nuestro gobierno una posición más firme, naturalmente dentro de la ley nacional, la ley internacional, pero no podemos permitir que estos guatemaltecos que andan buscando cómo sobrevivir, en parte por el abandono que los tiene en nuestro Estado, sean de veras víctimas de esos ataques tan impunes. Embajador, también se habla ahora del río Sarstún y de que las naves beliceñas están queriendo navegar o se les está autorizando navegación, y entiendo que ese es otro paso para atrás en lo que está sucediendo o en estas negociaciones. ¿Nos puede usted ampliar un poquito qué es lo que está pasando alrededor del río Sarstún? Mire, en el año 1763, si no estoy mal, Guatemala cede el territorio de Belice. Se lo puede leer en ese documento que le dije. Bueno, lo cierto es que hay una decisión de Guatemala a raíz de la negociación de una carretera, a cambio de ceder el territorio. Guatemala lo cede. De Puerto Barrios a la ciudad de Guatemala. Exactamente. Iba a ser, entiendo, de Belice a la ciudad de Guatemala. No se realiza. Posteriormente, ahí mismo al ceder ese territorio, se determina que el río Sartún sería como el fronterizo. Pero luego hay otras negociaciones más adelante, donde Guatemala pide 50,000 libras, que tampoco se las dieron, a cambio de lo que habían negociado por la carretera. Bueno, a cambio de eso, quiero 50,000 libras, no se las dan. Al final creo que terminó pidiendo 10 y tampoco se las dieron. Valientemente el Congreso de la República de Guatemala en 1946 dice
que por no haber cumplido Gran Bretaña el compromiso que había hecho, como bien lo decía el licenciado Gustavo Orellana, de que los actos de buena fe en política exterior son compromisos de estados que deben de cumplirse. Obviamente Gran Bretaña nunca cumplió. Entonces dice el Congreso de la República en 1946, ¿cómo no se cumplió todo lo que habíamos pactado en ese acuerdo de ceder el territorio? Esto no tiene ninguna validez ni tenemos por qué respetarlo. Por lo tanto, la situación de Belice retorna a lo que tenía antes de ese tratado. Lo cual creo es correcto. Es correcto, pero por supuesto que es correcto. Pero además, eso significa de que el río Sartún es un río nacional. Cuando es nacional, ese río es propiedad del Estado de Guatemala. Claro. Por lo tanto, no es frontera, es un río nacional. ¿Qué pasa si en algún momento Guatemala llegara a aceptar de que el río se convierta en río internacional? Significaría que Guatemala estaría cediendo prácticamente el 50% de ese río. Y podrían navegar embarcaciones beliceñas por ese espacio, lo cual, si es un río nacional, no se permite. Cosa contraria de otros ríos que conocemos, como el río Paz, el río Suchate, que lo reconocemos como limítrofes con El Salvador y Belice, es otra historia. Claro. Pero en este caso, el río Sartún es un río nacional. Sería otra sesión adicional. Pero es que eso no puede ser, doctor. No puede ser. Bajo ningún punto de vista eso se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, porque si lo hacemos en base a una promesa de que vamos a tener mejor relaciones bilaterales con Belice, óigame, ya no podemos seguir cayendo en ese engaño. Ahí sí creo yo, las autoridades del Ejecutivo tienen que actuar con mucha energía a mantener el río Sartún como un río nacional, y el Congreso, volvemos otra vez, tienen que apoyar la posición del gobierno. Este es un tema de Estado. Por lo tanto, creo que tienen que participar en ese sentido. La estrategia de Belice ha sido de ir marcando en la zona de adyacencia destacamentos militares. Nosotros siempre nos opusimos a cualquier instalación de tipo militar en la zona de adyacencia, porque esta no solo va en contra del reclamo guatemalteco, sino que tiene la intención de ir marcando soberanía. Ahora avanzan más. Al pretender que el río Sartún sea un río internacional con una navegación permitida y libre para embarcaciones no civiles, sino que embarcaciones de gobierno beliceños y algunas embarcaciones militares beliceñas, lo que están haciendo es que usted, como bien dice, retroceda en su posición y esté aceptando que ahí esté el límite y renunciando tácitamente a su reclamo territorial. Yo estoy seguro que a la audiencia que nos acompaña esta noche, pues le preocupa, como me preocupa a mí, todo lo que estoy oyendo, porque en este momento todo lo que nos ha venido pasando en Guatemala es que no ganamos una, todas nos las están ganando los británicos en su momento, los beliceños en este momento. Con lo de la consulta popular, con lo de este referéndum, el acuerdo especial que mencionábamos, ¿qué viene para adelante? ¿En qué punto estamos? ¿Hay un protocolo a seguir? ¿Qué va a pasar acá? Porque ya expusimos la situación, vemos que el referéndum es no viable casi de origen, y entonces, ¿a dónde vamos? Fíjese, doctor, que como hablábamos fuera de cámara, yo siento que los funcionarios guatemaltecos no saben reclamar los derechos de su país. Cuando están enfrente de otro diplomático, como que se desarman y no pueden mantener y sostener cuáles son los derechos, no del funcionario, sino que del Estado de Guatemala,
que es el pueblo el que los tiene ahí y tienen que defender sus derechos. Cuando Belice cambió su ley, violó el Pacta Sunt Servanda. ¿Por qué los funcionarios de Cancillería dicen que no pueden exigirle a Belice que la modifique al momento de que no ponga en riesgo el acuerdo especial? ¿Por qué le digo esto? Porque en el 2015 se firma un protocolo. Este protocolo es un adendum a el acuerdo especial. Tiene una finalidad que es beneficiosa. Separa las consultas para que cada país pueda hacerlas en el momento que le sea más factible, le sea más económico. Incluso nos permitiría a Guatemala hacerlo con una papeleta adicional en la consulta. Ya no simultáneo. Ya no simultáneo. Esa es la parte beneficiosa. Lo que nosotros consideramos, lo que yo considero, es que de nada serviría tener un protocolo firmado en este momento y aprobado por el Congreso, que está en el Congreso, si Belice no cambia primero su ley de referéndum. Porque entonces lo que tendríamos es otra vez un esfuerzo pírrico, doctor, en donde vamos a hacer todo una campaña política para que votemos para ir a la consulta popular, y sabemos casi de antemano, como usted bien lo decía y como lo decía el embajador, que ellos ya han vencido ese esfuerzo de antemano, porque cumplir con un 60% de votantes, de los cuales el 51% de ese 60 al menos tiene que votar sí, es casi imposible. Entonces se van a reír de nosotros incluso si pasamos con un acuerdo especial o con un referéndum donde los guatemaltecos digamos sí y ellos nos digan que no, y con eso terminaría. Con esto más, que como bien tiene la tesis, esta es una tesis de Miguel Ángel Ibarra, con esto el aprobar un acuerdo, un protocolo, estaríamos convalidando la falta a su obligación, a su buena fe, a su Pacta Sunt Servanda, a su obligación internacional de Belice al haberlo modificado. Y fácilmente nos diría, mire, usted ya aprobó que podamos celebrar consultas separadas, de hecho usted ya me aprobó mi 60%. Claro. Y esos son el par de riesgos que nosotros vemos. Ellos tienen que hacer ese cambio primero y luego cumplamos con aprobar el acuerdo en el Congreso y vamos de buena fe a terminar este diferendo, doctor. Somos vecinos y desafortunadamente no nos podemos cambiar de vecindario. Entonces resolvámoslo a través del derecho internacional. Nada más ya de seguir evadiendo la aplicación del derecho por parte primero de Gran Bretaña, que eran expertos en eso, y ahora de Belice, que pareciera el país chico, pero que está respaldado no solo por la Gran Bretaña, sino todos los miembros de Commonwealth alrededor. Pero si lo vemos así, pareciera que como la política o la estrategia ha sido hacer eso, pues prácticamente ellos se quedan sentados muy tranquilos esperando que hagamos algo. No se sucede esto del referéndum, no vamos a la Corte Internacional. Y si no vamos a la Corte Internacional, ¿qué pasa entonces? Está en un impasse permanente. El punto es no quedarnos en el impasse ahora, doctor, de no hacer nada. Exijamos ese cambio, hagamos acciones que obliguen a Belice a hacer el cambio, pero ¿cuál es la forma en que el gobierno anterior lo trató? Acerquémonos con mejores relaciones a Belice, así hay más confianza y con eso vamos a lograr que lleguen a modificar su ley o que vamos a la consulta. Si usted lo facilita todo, entonces el statu quo va a permanecer de ellos. Porque a ellos les conviene el statu quo. Claro. Entonces, si no tienen la necesidad de resolver, el statu quo es para ellos lo más conveniente. Tal vez reiterando la pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones concretas que ustedes darían
para buscar resolver este impasse, ese statu quo en este momento? Bueno, en principio, lo que está en el Congreso, que entiendo es un protocolo donde muy bien lo plantea el licenciado Gustavo Orellana, y compartimos la tesis porque la hemos hablado, de que esto le daría a Belice un arma en la mano, le estamos poniendo un arma en la mano para decirle, miren, ya no hay nada que discutir en este tema, porque así lo han hecho otras veces y no han respetado. Y entonces, primero, que no se firme ningún protocolo hasta que Belice no rectifique esa transgresión que hizo a un convenio, a un compromiso diplomático, que se haría la consulta como estaba con la legislación a mayo del 2008. Si no regresan a eso, yo creo que no tenemos nada que hacer. No debería Guatemala, bajo ninguna circunstancia, firmar un protocolo para que eso se dé, porque estamos poniéndoles un arma que la van a utilizar en contra nuestra, contra de Guatemala en este caso. Primer punto, no firmar el protocolo. No firmar. Pero como sabemos que eso es lo que ellos quieren que suceda, ¿cuál sería nuestro otro paso? Porque ellos lo que quieren es que se mantenga ese statu quo, y al decir no firmamos, pues ellos tampoco, y le eternizamos la cosa, embajador. Lo que pienso es que, mire, si hay un convenio hecho, hay un acto de buena fe, y esto se debe respetar por los estados, insistir en cambiar la legislación. Que es cuestión interna de ellos, de acuerdo, pero se hizo dentro de un marco en el que se estaba una negociación muy importante para resolver un diferente. Pero usted cree, licenciado, que esa buena fe existe. Yo creo que aquí parte el nudo gordiano va a ser, ¿existe o no existe la buena fe? Porque yo como lo visualizo, después de lo que he aprendido acá platicando con ustedes, es de que yo veo que ni históricamente ni de ninguna forma ha habido esa buena fe. Vamos a tener que irnos rápido, licenciado, porque estamos casi a punto de decirle adiós a la audiencia. Vea, como se hizo la estrategia de llegar hasta la Corte, fuimos paso a paso dándole vuelta a una tuerca en contra de Belice. Jamás han querido resolver y ya tenemos un acuerdo compromisorio para ir a la Corte.